Si te parece, Violeta, ya estoy viendo, ahí está Temoris Greco y un muchacho, mira, se ve ahí bien muchacho, Manuel Hernández Borboya, ya está como Temoris cuando parecía rasurado, pues, viene el primo ahí o no sé quién sea. Ah, no, ya apareció, mira. Pero mira, pero es muy serio, muy serio. ¿Cómo estás, Temoris? Buenos días. Bien, bien, pues un poquito estaba, sentí la sacudida de la que estaban platicando ustedes es que me quedé pensando porque de inmediato Twitter se llenó, bueno, o X, esta cosa, se llenó de comentarios, ¿no? De gente que un poquito asustada, un poquito preocupada, pues porque ya van varios microsismos localizados aquí en el Valle de México pues que ponen nerviosa a la gente. Yo estaba pensando, o sea, imagínate, o sea, yo quisiera que la gente se pudiera imaginar qué es lo que está viviendo la gente ahora en los sitios que están sujetos a bombardeos. A mí, por suerte, nunca me ha tocado que bombardeen la construcción en donde estoy, edificio, casa, lo que sea, pero sí me ha tocado que caen bombas muy cerca, a 30 metros, y se siente horrible, o sea, sí sientes que se te va a caer la casa encima, sí se mueve todo, saltan los vidrios, se caen las cosas, es un golpe que o sea, te pone los nervios de punta y además sabes que aunque tuviste la suerte de que no cayera justo donde tú estabas, a muy poca distancia de ti, ya hay personas que han muerto o que están hechas pedazos o que están bajo los escombros y hay que salir a ver qué es lo que pasó y a tratar de ayudar. O sea, aquí en esa Ciudad de México nos han tocado situaciones terribles, ¿no? En los temblores que sí han provocado la caída de construcciones, pero es que en Gaza, en los últimos estudios que he visto, aproximadamente entre la mitad y las 2/3 de las construcciones de toda la franja han sido destruidas o están seriamente dañadas. Entonces, no sé, solo quería ponerlo como una muestrita, como un ejemplito bastante menor en impacto, en dolor, para que nos podamos imaginar cómo se puede sentir eso. Gracias, gracias, Temoris. Ya está por ahí también Alejandro Almazán. Alejandro, buenos días. Manuel Hernández Borboya, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos. Saludos, buenos días. Creo que Alejandro tiene apagado su micrófono, ¿no, verdad? Sí. Sí, sí lo tiene apagado. ¿No? Entonces no te escuchamos si no lo tienes apagado. Muy buenos días, Temoris, y buenos días, Manuel y Buenos Alejandro. días, buenos días. Perdón por la entrada fúnebre. No, estuvo bien y además, pues después de que el presidente habló sobre ese tema, creo que también después tenemos que hablar en esta mesa sobre No, eso. además me parece pertinente, aunque no lo teníamos en los temas programados, y más por el terrible contraste de ver lo que estaba sucediendo en Rafah, ahí en Gaza, frontera con Egipto, mientras estaba el Super Bowl, ¿no? Era un contraste verdaderamente tremendo, escalofriante, y bueno, era el gran capital haciendo pues todo un show, un tweet Taylor manía, ¿no? Y el fútbol americano, y por el otro lado, esas imágenes verdaderamente tremendas que nos siguen llegando todos los días de la Franja de Gaza, y además otras terribles noticias, información y material audiovisual, que el día de mañana estaremos presentándole también otro material audiovisual enviado por Esperanza Abed Hussein, nuestra corresponsal en Palestina. Tremendo lo que está sucediendo en Cisjordania, y como todos los reflectores están en Gaza, porque en Gaza es verdaderamente espeluznante, pues déjeme decirle que en Cisjordania es tremendo y es poca la atención mediática que está teniendo sobre lo que está sucediendo ahí. Perdón también que haya metido ahí un poquito el tema, pero si les parece, vamos entrando en materia. Mi querido Manuel Hernández Borboya,
pues tenemos ahí temas que decir, y uno tiene que ver con la propuesta de reforma al Poder Judicial. Y tenemos un video de María Luisa Albores, María Luisa Alcalde, Luisa María Alcalde, a propósito de una explicación que da, vamos a poner este videito, está cortito, pero que explica un poco, pues, algunas de las pretensiones de los nombramientos, de lo que se está proponiendo para los nuevos nombramientos de jueces y magistrados. Vamos a escuchar. Va a haber una elección extraordinaria. Va a haber una elección extraordinaria que se realizaría, en caso de aprobarse, en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Es decir, por esa ocasión, en esa elección extraordinaria, habría una votación integral de todo el Poder Judicial y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte. Podrían estar en la boleta y podrían ser votados. ¿Cómo se va a seleccionar el caso de los ministros de la Suprema Corte, también de los magistrados del Tribunal Electoral y de esta figura nueva que es el Tribunal de Disciplina, que habremos de tocar más adelante? Se van a elegir a nivel nacional en las elecciones, primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias, a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos, el Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se integrarán para cada una de estas carteras, de estos espacios, para poder elegir a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina. En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, que esa es la cantidad que existe actualmente, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la Corte. Tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial. Manuel Hernández Borboya, tiene usted la palabra, señor. Muchas gracias. Pues creo que a mí cuando oí el planteamiento de en qué términos se está planteando esta reforma al Poder Judicial, que yo creo que va a ser la parte medular del llamado Plan C, que viene pues dentro de este paquete de reformas, de 20 reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador, que pues también va a ser como la parte medular de lo que se va a discutir en las campañas presidenciales. Porque recordemos que no nada más es la presidencia de la República, sino también la mayoría en el Congreso para que se puedan echar a andar este paquete de reformas. A mí me llamó la atención en general, tengo ahí un par de observaciones, pero en general me parece una reforma muy bien pensada en términos de cómo renovar el Poder Judicial, porque es cierto, estaba escuchando algunos planteamientos de Nancy Flores de Contralínea, y ella comentaba que hubiera sido un desperdicio de tiempo el hecho de procesar por la vía judicial a los expresidentes con todo este asunto de la consulta y demás que se hizo, porque al final de cuentas, aunque tú puedas procesar penalmente a expresidentes o políticos del viejo régimen, todo el tiempo ha habido sistemáticamente un atorón en las diversas instancias del Poder Judicial. Y me parece que por eso, más allá de que también puede servir como justificación para que se le haya caído buena parte de lo que López Obrador y su gobierno prometió de lucha anticorrupción, también es cierto que sí existe este atorón en el Poder Judicial, que es un remanente de la vieja oligarquía neoliberal, y me parece que los términos en que están planteando cómo resolver
este asunto, este rediseño institucional del Poder Judicial, me parece el adecuado. Yo por ahí he oído también comentarios de algunos analistas, comentaristas afines a la derecha, y señalan, pegan el grito en el cielo de que, oh, ahora que se ha abierto a voto popular, que sean votados o sean electos por voto popular, mejor dicho, los jueces, ministros y magistrados, se va a meter dinero del narcotráfico en los procesos electorales, se va a poner en peligro a la corte. Y yo digo, oigan, eso es una falacia completamente, porque es como asumir que cualquier cargo elegido por voto popular va a haber dinero del narcotráfico, como si no lo hubiera ya entre jueces, magistrados y ministros maiciados por grupos del crimen organizado, que va más allá de los grupos del narcotráfico. Es evidente que el crimen organizado, en su amplia dimensión, incluyendo a las grandes corporaciones y a los grandes grupos de interés y a los poderes fácticos, pues han permeado completamente las estructuras del Poder Judicial. Por eso me parece que este asunto de plantear que se abra por voto popular, y la manera en que han definido cómo se van a elegir los perfiles: 10 van a ser por propuesta del Ejecutivo, 10 por el Congreso, 5 y 5 el Senado y la Cámara de Diputados, otros 10, el mismo Poder Judicial también va a tener posibilidad de proponer algunos perfiles, y que la gente sea la que decida. Me parece que es una buena decisión o una buena medida estos términos de diseño institucional. No estoy o no sé todavía, creo que todavía habría que de definir algunos asuntos como esto que están proponiendo, de reducir de 11 a 9 ministros de la Corte y quitar las 2 salas, porque recordemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 11 personas. Tiene que ser un número impar para que no haya, o tratar de evitar que haya empates, para que luego se la saquen con estas cosas de los votos de calidad y demás. Este, y lo que está planteando la reforma de López Obrador es que sean 9 ministros y quitarlo de las 2 salas, que yo no sé yo no sé qué tan efectivo sea, porque recordemos que la primera sala de la Corte suele resolver fundamentalmente asuntos civiles y penales, mientras que la segunda sala aborda temas administrativos y laborales, y eso creo que le da más eficiencia en términos administrativos o en términos burocráticos. Sin embargo, me parece que es pertinente este rediseño institucional de la Corte, es esta parte de que le van a quitar las pensiones vitalicias a los ministros actuales. Es también todo un tema, y el hecho, creo que uno de las polémicas más grandes, y que no habíamos oído, no habíamos visto cómo venía ya a detalle, es esta elección extraordinaria propuesta para el 2025, en la que se va a reelegir a todos los jueces, magistrados y ministros. Es decir, va a haber limpia a fondo en el Poder Judicial. Y me parece que también es una buena medida permitir que los jueces, ministros y magistrados que actualmente están operando dentro del Poder Judicial también puedan participar en este proceso, en el que va a haber un periodo de campañas de 2 meses. No va a haber posibilidad de que grupos aporten a las campañas de estos grupos. Se les van a dar tiempos en radio y televisión, para que la gente pueda conocer un poco de las propuestas de cada aspirante. Y bueno, va a haber problemas, desde luego va a haber algunos que van a estar promovidos por los aparatos de poder, como la televisión, como ocurre con cualquier campaña política, y desde luego que eso va a ser también un problema. No todo es miel sobre hojuelas, pero me parece que el simple hecho de que se abra esto a voto popular nos da una mayor responsabilidad como ciudadanos, pero creo que es preferible eso para el momento que se está atravesando México, a seguir permitiendo que estos asientos del Poder Judicial sean definidos en lo oscurito, entre pactos copulares, entre arreglos partidistas, entre repartos de cuotas, que a final de cuentas pues han hecho del Poder Judicial un remanente del bloque opositor. Desde ahí están tratando de tirar muchas iniciativas. Esta forma en que tiraron la ley eléctrica por un voto de calidad del ministro Pérez Dayán,
pues es un atentado a la democracia. O sea, es decir, está invalidando el poder judicial de un plumazo, lo que dicen los otros dos poderes. Es decir, sí se ha tratado de erigir el poder judicial en un metapoder o en un poder que esté por encima del ejecutivo y del legislativo, y eso desde luego que es un problema en términos de gobernabilidad para el país. Entonces me parece que la manera en que lo está planteando el gobierno de López Obrador y la 4T, de que sea el pueblo el que decida a través del voto, le va a dar un peso muy importante es decir, que cuente con respaldo popular desde las urnas. Esta iniciativa para hacer una limpia profunda en el Poder Judicial me parece un paso muy acertado, y también me parece muy acertado la manera en que se está replanteando rediseñar el Consejo de la Judicatura Federal, cambiarle el nombre al instituto, y que ya no dependa de la presidenta o del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que va a ser un tribunal por 5 magistrados electos por voto popular, que van a ser los encargados de sancionar directamente a jueces, magistrados y ministros. Y en el caso de estos magistrados que van a fungir como órgano revisor, van a ser sancionados directamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces me parece que en términos de diseño institucional está muy, muy interesante la propuesta. Me parece que se necesita urgentemente una limpia de esa naturaleza, porque ni siquiera tienes garantía de que las grandes reformas que se propongan en las campañas electorales dentro del Plan C vayan a poder prosperar mientras no haya una limpia en el Poder Judicial. Ya lo vimos con la iniciativa, la ley eléctrica, cómo la tiraron así de un plumazo, sin importarles pues que hubo todo un proceso de elegir los ciudadanos a sus legisladores. Estos legisladores sacaron las propuestas apoyadas por el Ejecutivo, que también tiene un fuerte respaldo popular, y valió más que de un plumazo, con su voto de calidad amparado en las leyes y en el Andamiaje. eso, Andamiaje. andamiaje, el Andamiaje. andamiaje que construyó el régimen neoliberal, se traten de amparar para darles estas superpoderes a los ministros de la Corte, que andan muy chiflados. Entonces me parece que es una muy buena iniciativa, y me parece que va a ser el punto medular de no solo del Plan C y de las campañas presidenciales, sino de lo que va a venir al inicio de la era post López Obrador. Muchas gracias, Manuel. Temoris, pues, ¿cuál sería tu valoración? Y si consideras que pues esta es una de las reformas fundamentales, la de la reforma al Poder Judicial, por lo que ya estaba comentando Manuel, pero tú consideras que, digo, además de esta parte de elegir de manera directa con todo este proceso que ya nos describió Manuel, donde también estará presente, si es que pasa, este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, pero consideras que esto tiene posibilidad? Y otro elemento fundamental aquí en esta reforma, revisándola, si basta con esto o también se tendría que especificar así muy, muy claro cuáles son las atribuciones del Poder Judicial frente a lo que ha estado haciendo, porque está legislando, ¿no? O sea, también está tomando un papel que solo le corresponde al Poder Legislativo, y también se está atribuyendo estas funciones. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es el proyecto de transformación de mayor calado de este proceso que se autodenomina Cuarta Transformación. Es la transformación de uno de los tres poderes. Y es una transformación a fondo que en el contexto actual pues se realizaría con la oposición del poder que va a ser reformado, porque la mayoría de los jueces no están, de los ministros no están muy cómodos con esta propuesta, como lo expresó Pérez Dayán en el aniversario de la Constitución. El tema es que Pérez Dayán se volcó en la defensa de un sistema judicial que está profundamente cuestionado por el pueblo mexicano, por casi cada persona que haya tenido que someterse al sistema judicial
sin la capacidad de influir en él de maneras extrajudiciales. ¿Cuáles son esas maneras extrajudiciales? Comprando la voluntad de los funcionarios que deciden, o influyendo en ellas a través de sus contactos, del poder que poseen, o teniendo que recurrir a otros instrumentos, como es, por ejemplo, la presión popular. El sistema judicial mexicano no es un sistema de garantía de la justicia, es un sistema de administración de la impunidad. Y eso lo ha sufrido casi toda la gente. Por eso, cuando Pérez Dayán se planta a hacer esta defensa, pues está literalmente ignorando que el sistema judicial no ha funcionado, que en buena medida se puede decir que ha fracasado, que son pocas las medallas que se puede poner y que evidentemente o sea, toda esta enorme transformación, pues es necesaria. Si la transformación es exactamente en el sentido que están planteando, es una cosa que va a tener que ser discutida más a fondo. Yo he visto en términos generales que lo que están diciendo, a mí me gustaría atender las opiniones de expertos de un lado y del otro para poder formarme una opinión propia a fondo. Pero lo que sí me queda claro es que el sistema actual no funciona. Entonces, creo que sí han desarrollado más desde que el presidente empezó a hablar de la elección de jueces. Al principio parecía pues como una especie como de colocar, de convertir a los ministros en una especie de candidatos a diputados, y ya sabemos también cómo salen esos. Porque tampoco es que podamos decir algo bueno de cómo funciona el sistema de elección de autoridades en México. Pero lo han desarrollado bastante más, o sea, han estado avanzando, han estado generando ideas, propuestas, que a mí me parece importante que analicemos a fondo, porque tal vez sí sea necesario avanzar en el sentido que están proponiendo, o tal vez simplemente no sea peor que el sistema que actualmente tenemos, que ha producido un sistema judicial capturado por intereses políticos, intereses económicos e intereses criminales. Entonces ahí sí me parece interesante, hay que verlo más a profundidad. Ahora, logrará la 4T la fuerza como para emprender una reforma del sistema, porque esta sí es de profundidad. Este es lo más ambicioso que se ha planteado la 4T. Lo hace al final del periodo de Andrés Manuel. ¿Cómo van a hacer para lograr que las mayorías necesarias tendrán que hacer una campaña fantástica en este año? Tendrán que lograr, además de hacerse de aliados, probablemente en MC, los veo poco convencidos. Probablemente en los que salgan del PRI, esos están a la venta, entonces será más fácil obtenerlos. Pero es también, no solamente es ambiciosa en el sentido de la transformación, sino que es ambiciosa en la idea de que pueden reunir esta mayoría. Pero está en juego. Vamos a ver, y yo creo que sí, tenemos que estudiarla más a fondo. Ya, gracias, mi querido Temoris. Alejandro Almazán, pues esta propuesta de reforma al Poder Judicial pues va acompañada de un proceso electoral, de una estrategia apuntalando hacia el plan C, es decir, ganar mayoría calificada en el Congreso con alianzas con los otros pequeños partidos, pues esa es parte de la estrategia, me parece, es decir, esta propuesta de reforma más las otras, son 18 propuestas de reformas constitucionales, 2 de reformas a leyes secundarias, pero esta del Poder Judicial, como bien decía Manuel, pues es estratégica. Y es estratégica además porque si bien los medios de comunicación y un gran sector de la sociedad civil pues apunta a cualquier tipo de falla que haya en el país, es culpa del gobierno federal.
Y me parece también estratégico, interesante esta iniciativa, Alejandro, porque coloca al Poder Judicial en un debate nacional, ¿no? En un proceso electoral. ¿Cuál es tu balance o tu valoración de esta propuesta de reforma al Poder Judicial? Sí, yo creo que, digo, bien lo dices, ¿no? Al final yo creo que la intención política es ponerlo en el centro, ¿no? De la discusión. Aquí lo hemos hablado y, bueno, se ha dicho en muchos lados como el Poder Judicial, ¿no? La corrupción del Poder Judicial, ¿no? Esa podedumbre. Y sobre todo ahora, ¿no? Que hoy el salinismo y otros grupos políticos tienen prácticamente secuestrada la Corte, ¿no? Pero y yo creo que sin duda es entre la reforma judicial y la reforma al INE, me parece que son los dos pilares en los que irá la campaña incluso de Morena para el plan C. Yo, mi cuestionamiento más bien es si realmente esta reforma estructural es tan estructural como parece, ¿no? ¿En qué sentido? Porque al final, sí, o sea, ya no se hablaron lo de los magistrados, los jueces, los ministros, pero Temoris tocó un tema que a mí me parece importante y que desde ahí creo que está el problema. López Obrador, su política es vamos a barrer de arriba hacia abajo, pero allá abajo también está muy, muy complicado, ¿no? La gente que ha tenido o que sufrir de alguna manera el Poder Judicial, al tipo que arrestan, o sea, el policía y el Ministerio Público son los dos primeros personajes con los que alguien que se va a ir a la cárcel o no, son con los que primero se relaciona. Y con los policías y con los ministerios públicos nadie se está metiendo. Es decir, a mí no, o sea, por eso siento que de alguna manera quizá la reforma está muy buena hacia arriba, ¿no? Claro que queremos que ya no existan estos ministros, ni estos magistrados, ni estos jueces que evidentemente se venden al mejor postor, pero desde allá abajo, ¿no? Las policías, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver también con los estados, ¿no? Los ministerios públicos que sí son del MP, ¿no? Las propias fiscalías, o sea, hoy los fiscales son amigos de los gobernadores, o sea, no hay ninguna fiscalía independiente, es decir, o sea, también de alguna manera el Poder Ejecutivo le hace el juego, ¿no? Le hace el juego al Poder Judicial, ¿no? Entonces yo sí creo que si no atacas al final también hacia allá abajo, ¿no? La impunidad y la corrupción, o sea, no se van a acabar con que nosotros vayamos a elegir a 1,600 magistrados, ¿no? En el 2025, o sea, eso no, yo creo que al final no va a acabar. Bien dice Temoris que a lo mejor hace falta hablar con más expertos, ¿no? O sea, conocer más la información, porque a lo mejor puede ser que sí sea suficiente. Yo no creo, yo digo, que me la pasé reporteando muchísimos años la violencia, siempre he entendido que el mayor problema, pues primero son ahí en las fiscalías, ¿no? O sea, primero son los policías, primero son los MPs, y luego ya viene la otra cadena, ¿no? O sea, yo creo que de verdad difícilmente, si solamente barre de arriba hacia abajo, va a ser muy difícil limpiarlo, porque la basura va a llegar ahí abajo, ¿y cómo la vas a recoger, no? O sea, no es tan fácil, ¿no? A veces la analogía que da el presidente pareciera razonable, pero en un problema tan profundo como la corrupción de todo el sistema judicial, yo creo que no funciona tan así, no funciona tan sencillo, es más complejo, ¿no? O sea, el propio López Obrador lo sabe, entonces yo creo que ahí esas son simplemente mis dudas, sin duda son reformas de gran calado, pero creo que les hace falta al final otros puntos que no están ahí, que no se contemplan y que sí deberían de ser revisados. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alejandro. Pues Manuel, si tú quieres cerrar algo de este tema que es crucial, o pasamos también a este tema de la conferencia de Carlos Slim, que por ahí le teníamos un regalito este día, ¿no? A propósito del Día del Amor y la Amistad, y bueno, que cada quien lo interprete como lo tenga que interpretar este regalito. Ya al ratito se los pondremos porque creo que no lo incluimos en las imágenes, pero es una imagen que me parece que dice mucho frente a esto, Manuel, que a mí me parece central de decir que estos estudios sobre la
desigualdad y en particular de Oxfam son una estupidez. ¿Qué decir sobre este tema y sobre los otros temas que se abordaron en la conferencia de este hombre más rico de México? Bueno, ya así rapidísimo para acabar el tema anterior con esto que comenta Alejandro de los ministerios públicos. Yo también creo que hace falta esa parte de los ministerios públicos, aunque yo no sé qué tanto sea en términos de rediseño institucional de los MPs o presupuestal, porque sí creo o sea, más o menos un ministerio público investiga 100 casos. Entonces, pues en México no se investigan los crímenes y eso es un grave problema. No sé en qué tanto sea una cuestión de diseño institucional o de presupuesto, pero sí, esa ya también es chamba del Congreso, ir aderezando y metiéndole más cosas en este sentido a la reforma judicial, que lo que hace es tratar de poner orden para que no sean los grupos o los poderes fácticos los que acaben asumiendo el control de la Corte. Y precisamente, pues, entre otras cosas, de eso habló el ingeniero Carlos Slim en una conferencia bastante atípica. Yo no le acabo de entender exactamente el a qué se debe que salió Carlos Slim a dar una conferencia ambigua, vaga, haciendo un recuento pues, de toda su trayectoria, del proceso de privatización de Telmex, que dice que su familia nada más se quedó con el 3%. O sea que está bastante extraño el momento en el que eligió Carlos Slim para salir a hablar de estos temas y obviamente pues se prestó a que la prensa que se dio cita en el lugar pues le preguntara de diversos temas, entre ellos la línea 12 del metro, en el que dice pues él entregó una obra y que pues es problema de mantenimiento. Esto que comentabas yo no lo había visto. Por ahí dice también que a México le beneficiaría que llegue Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por todo el tema del nearshoring, de la guerra comercial contra China. Es decir, el hombre más rico de México, o quien es considerado el hombre más rico de México, de repente se le hizo buena idea sentarse a departir con los medios de comunicación, que no es muy habitual en él, este tipo de conferencias, emulando un poco la conferencia matutina de López Obrador, que ahora todo el mundo como que quiere emular, por momentos, duró pues un poco más de 3 horas la conferencia de Carlos Slim, y habló pues de cualquier cantidad de temas, su opinión sobre temas de la economía, algunas cosas a favor, algunas cosas en contra del gobierno López Obrador, pero a mí me da la impresión, y eso está en lo que yo quería plantear aquí en la mesa para conocer los puntos de vista de los demás, a ver si me ilustran para yo agarrarle el hilo al tema, porque he de confesar que no entiendo bien a qué salió el ingeniero Carlos Slim a mandar una serie de mensajes. Yo creo que habrá que ver con mucho cuidado, y también eso me llamó la atención, que siendo el hombre más rico de México, no se puede encontrar la conferencia completa en una calidad aceptable de audio y video, lo cual también es un mensaje político de que no quieren que se difunda tanto, sino simplemente que el mensaje le llegue a quien les tenga que llegar. Y creo que hay muchos mensajes encriptados ahí entre líneas para gente de la élite política, la élite empresarial, en un momento de coyuntura electoral en el que se están definiendo varios temas. Obviamente también parte de los temas centrales pues era responder a una serie de acusaciones del medio, el CEO, en el que acusa a Carlos Slim de ser uno de los empresarios consentidos de este sexenio con más de 2,000 contratos. Y parecería, digo, ¿cuántos señalamientos de estos no ha tenido Carlos Slim a lo largo de su trayectoria y no sale a contestar uno por uno de esta manera? Llamó mucho la atención el momento en el que elige para hablar, y yo no sé, yo ya estoy con una ceja levantada y tratando de entender este asunto, si no tendrá que ver con que a mí me da la impresión, no tengo pruebas para sostenerlo irrefutablemente, pero sí como una hipótesis, me da la impresión de que se están manejando ahí algunos temas en la política mexicana tras bambalinas. Yo creo que a mí sobre todo me llamó la atención, pues esto, que la conferencia empezara haciendo un recuento de toda la trayectoria de Carlos Slim con las privatizaciones, con Telmex y demás, cuando históricamente se ha señalado a Carlos Slim de ser un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, a través del cual se
se hicieron algunos tejemanejes económicos que explican buena parte de la riqueza de Slim, que además se dio el lujo de decir que Telmex ya no es negocio. Bueno, pues a lo mejor ya ahorita ya no es negocio, pero pues fue la base de su emporio multimillonario, que hoy lo tiene como el hombre más rico de México y que todavía se da el lujo de decir que estos estudios sobre la desigualdad son una estupidez. Yo le hubiera preguntado, pues más estupidez me parece a mí acumular fortunas de más de $1,000 millones que no van a mejorar en lo absoluto tu calidad de vida, ¿no? Si tienes $1,000 millones, ya tienes la vida resuelta, no vas a comer diferente, no vas a vestir diferente, no vas a vivir diferente, sino que ya el resto de la riqueza que se acumula es por una cuestión de poder. Y yo en ese punto me gustaría poner un énfasis. ¿Qué, qué está jugando, qué papel está jugando la conferencia de Carlos Slim en esta disputa por el poder en México? A mí me llama mucho la atención que se han venido dando una serie de acontecimientos como la campaña de la DEA, el numerito habitual de Jorge Ramos, cosas de este tipo, justo después de que desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía General de la República, se reactivó lo del segundo tirador del caso Colosio, que prácticamente fue tapado, ocultado en la prensa. A mí me queda claro que es una ofensiva política que está realizando el gobierno de López Obrador, que normalmente le gusta jugar a la defensiva y al contraataque, pero en esta ocasión se lanzó a la ofensiva para poner sobre la mesa a un personaje como Carlos Salinas de Gortari, a quien van dirigidos, digamos, esos misiles del segundo tirador del caso Colosio. Y yo no sé, me pregunto y les pregunto en la mesa, si ustedes ven que tenga alguna relación con pues los grupos de poder detrás de Carlos Salinas de Gortari, porque me parece que va por ahí el tema. Todavía no tengo suficientes elementos, pero sí hay que irlo discutiendo, irlo poniendo sobre la mesa por si posteriormente, en unas semanas, en unos meses, empiezan a ocurrir cosas que nos hagan sentido a partir de este episodio que estamos viendo, que es bastante atípico y que yo todavía no tengo una interpretación muy redonda, muy consistente sobre qué fue lo que realmente motivó a Carlos Slim a salir a dar la cara, a hablar de varios temas incómodos, porque digamos, el tema de la línea 12 del metro que le atañe directamente, pues no es un tema fácil. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo tras bambalinas ahí en los espacios del poder fáctico, de las grandes élites económicas? Por ahí le preguntó Álvaro Delgado de esta afirmación que hace López Obrador de que en el 2018 lo invitaron a participar a la presidencia de la República. Él dijo que efectivamente así ocurrió, pero que no fue Claudio X González, quien es el operador político de esta élite empresarial, sino que hay otros actores que no suelen dar la cara en público, que no tienen los reflectores, como en el caso de Claudio X González y compañía, pero que son los verdaderos poderes detrás de esta élite empresarial que maneja los hilos en las sombras. Entonces yo me pregunto a qué clase de juego de poder está participando ahora el ingeniero Carlos Slim en este contexto en el que la candidata de la derecha pues simplemente sigue sin despuntar, está por allá ofertando al país ahora en España, tomándose fotos en los baños con Felipe Calderón, y pues eso, ¿no? Yo tengo más preguntas que respuestas en esta intervención, pero por eso quería plantear el tema para ver cuál es su punto de vista. Gracias, mi querido Manuel. Temoris Greco seguramente nos va a iluminar con su amplia sabiduría. Bueno, y nada más añadir a esto que señala Manuel Hernández Borboya, pues que sí, llamaba mucho la atención, dices, una conferencia de prensa de 4 horas, el hombre más rico de América Latina, y a cuenta de qué, por qué, una primera pregunta, otra segunda que me parece todavía más estructural, ¿para qué? ¿Para qué dar la conferencia de prensa? ¿Qué decía al respecto, Temoris? Micrófono. Ya. Al respecto del señor Carlos Slimas de Gortari, no, perdón, Carlos Slim, es, es que, a ver, siempre nos hemos preguntado cuál es la naturaleza de la relación entre Slim y AMLO, ¿no? Hay que recordar que ellos colaboraron bastante bien cuando el presidente era el jefe de gobierno de la Ciudad de México
y se pusieron de acuerdo para hacer lo que entonces se llamó, o sea, el rescate del centro histórico, que en aquel momento le decían el Slim Center, como aquella, como aquella empresa para adelgazar, supuestamente. Entonces, parecía, o sea, es que el presidente en su libro, y ya lo adelantó en la mañanera, pues hizo una definición de la relación que no estaba clara, que no habíamos visto así, ¿no? O sea, con tanta claridad. Se podía especular, te lo podías imaginar, pero es que Slim, pues participó, independientemente de la colaboración que han tenido en el pasado, Slim participó en esta confabulación de supermillonarios que intentó impedir que Andrés Manuel, o bueno, impidieron dos veces con éxito que Andrés Manuel llegara a la presidencia en 2006 y en 2012, y que en 2018 quiso repetir el truco. O sea, Slim se colocó del lado de los que, empleando su ilegítimo poder fáctico, quisieron pues subvertir la democracia mexicana y la voluntad del electorado. Y el hecho de que Slim no haya aceptado la candidatura, pues a mí me parece pues poco atinado de quienes se la propusieron, porque pues como iba él a hacer la chamba, ¿no? Si hay otros que pueden hacer la chamba y no él, no significa que haya de alguna forma sido neutral ante el ascenso al poder político de Andrés Manuel. Podemos, sí, o sea, sin duda hay muchísimo que está pasando tras bambalinas y todo tipo de pataleos, pero solamente estamos viendo aquello que ellos mismos se están sacando a la superficie. O sea, por ejemplo, Slim decide dar esta conferencia de prensa justo después de que Andrés Manuel lo revela su participación en este complot para que no llegara al poder. Entonces también se puede ver como una reacción a eso, a esta identificación, a esta exhibición. Y como él decir, bueno, pues ni tan tan, ni muy muy. Pero solamente nos podemos quedar en la especulación de qué es lo que puede estar pasando. Ellos tienen, pues independientemente de lo que decía Manuel, que se fue esta señora Xochitl Gálvez a España a ofertar el país, pues tan le creen que tiene algo que ofertar, pues que nadie fue a sus eventos, ¿no? O sea, o sea, Vargas Llosa no le recibió, o sea, a ver, es una persona que puede ser o que aspira a ser la presidenta del país con mayor población e importancia económica en la América de habla hispana, y que también es el mayor país de habla española. Y Vargas Llosa se cree el gran representante de la lengua española. Y no la recibió, ni tampoco el hijo de Vargas Llosa. O sea, mandaron ahí a otro señor, a un funcionario, a un empleado, a recibir a esa señora. Entonces, nadie realmente le está dando credibilidad como futura presidenta de México a Xochitl Gálvez. En la crónica de la jornada cuentan, Armando Tejeda, me parece que se llama el corresponsal, que hizo una reunión con empresarios a donde fue no solamente muy poca gente, sino de muy bajo nivel. Entonces, realmente, no, o sea, la clase política y la clase económica están operando bajo la certidumbre de que va a haber un relevo de la 4T que se va a mantener este año. Entonces, que tienen que jugar en esas condiciones, con estas reglas del juego, y que tienen lo que pueden aspirar es a influir. Y pues sí están influyendo, ¿no? O sea, uno se pregunta, o sea, hay arreglos que están haciendo las candidaturas muy raros, que no se ve la justificación electoral. Por ejemplo, la que ya había mencionado, ¿no? Esta de Coyoacán. O sea, por ejemplo, si entendemos por qué aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc nos están imponiendo, pues, de nuevo el feudo Monreal. Esto ya es un feudo Monreal protegido por la 4T, porque finalmente pues es parte del premio de consolación que le están dando al senador para que no se les vaya a otro lado y para mantener sus fichas por aquí.
pero ¿cómo se explican otras decisiones? Por ejemplo, la que ya habíamos mencionado de Coyoacán, con una señora absolutamente desconocida. Su único antecedente es que siempre fue priista hasta hace unas semanas y ahora es la candidata a la alcaldía de Coyoacán, por encima de otras figuras locales que llevaron la resistencia del morenismo ante el PRD de Mauricio Toledo y el PAN. O sea, ¿por qué colocan a esta mujer? O sea, no hay un beneficio electoral ahí. Debe haber otro tipo de acuerdos que explican por qué le dan a Hanna de la Madrid la alcaldía de Coyoacán. Y así podemos ir viendo otras candidaturas que parecen a nivel de beneficio electoral inexplicables, pero que en realidad son otro tipo de alianzas que se están haciendo con poderes, con poderes que no son los que el pueblo de México querría que los representaran, sino que son grupos de interés. Por ahí está la cosa, pero de momento, mientras no hay otros datos, mientras no se revele más, mientras otras investigaciones no nos permitan descubrir más cosas, nos quedamos en el ámbito de la especulación. Muchas gracias, Temoris. Pues Alejandro, ¿cuál es tu valoración de esto? Y que ayer decíamos en la mesa también aquí de las subversivas, ¿por qué nadie le preguntó de este derrame de los 40 millones de litros, ¿no?, de ácido al río Sonora? ¿Por qué nadie le preguntó de los mineros de pasta de conchos que no fueron rescatados? ¿Y por qué aceptaron, ¿no?, esto que decía él de que es una estupidez hablar de la distribución de la riqueza y que eso no es lo que quiere la gente, ¿no? Él decía, cuando se habla de igualdad, que tampoco se quiere la igualdad, decía, es una tontería, no se trata de igualdad, dice, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, y bueno, siguió y nadie lo cuestionó. Alejandro, ¿qué decir sobre esto? Mira, yo creo que eso de que no se cuestione tiene que ver con quizá una explicación que le quiero dar a Manuel de a lo mejor por qué salió Slim. Desde los estudios de la masculinidad, yo pienso y digo, claro, Slim salió porque todos los hombres no sabemos quedarnos callados. Todos los hombres queremos decir algo, ¿no? O sea, entonces, bueno, desde los estudios de la masculinidad, Carlos Slim, además es el más rico, ¿no? El macho alfa número uno, pues ¿cómo no va a salir? O sea, si sale mi compita de aquí abajo o salgo yo, pues ¿cómo no va a salir Slim, ¿no? Entonces, desde los estudios de la masculinidad, desde ahí se entiende una parte, desde el estudio de la política o desde la visión de la política, eh, creo que aprovecha que López Obrador lo menciona, ¿no? Para él salir. Hay que recordar que Slim suele salir una vez cada sexenio, ¿no? En efecto, no son tan comunes sus conferencias, pero sí sale una vez en el sexenio, ¿no? Porque este oligarca cree que tiene mucho que decir, que tiene, o sea, y además de quejarse, ¿no? Mira, en este sexenio dobló su riqueza, ¿no? Se opuso a las 40 horas, ¿no? O sea, y así casi le aplaudieron. Le dieron contratos en el Tren Maya, se salvó de las culpas de la línea 12, pero dice que le fue mal, pobrecito, ¿no? O sea, digo, no, pues imagínate, no, pues ya quisiéramos que nos fuera un poquito de bien como él, ¿no? O sea, yo creo que perdido de la realidad, o sea, yo creo que Slim está perdido de la realidad y así perdido de la realidad, pues viene a decirnos, o sea, viene a decirle a la prensa, que también es una prensa de pronto sumisa, ¿no? Porque a veces hay una prensa, sobre todo hay ciertas fuentes de la prensa que son muy sumisas, ¿no? Que son así como, oh sí, lo que diga el licenciado, lo que diga el ingeniero, una de esas fuentes es la fuente económica, ¿no? O sea, o la fuente política son de las dos que más conozco en donde hay más reverencia hacia el político, ¿no? Y a lo mejor también, por eso esa falta de cuestionamientos hacia Slim. Sí, en efecto, no sabemos lo que hay tras bambalinas, seguramente hay algo más, porque en su discurso ya político, Carlos Slim ya suelta ahí dos, tres cosas, ¿no? Como lo de la línea 12. O sea, finalmente de la línea 12 él dice, yo no tuve la culpa, ¿no? O sea, es decir, es mantenimiento. Yo creo que en la línea 12 va a dar mucho de qué hablar en estos meses, porque yo creo que es quizá uno de los puntos en donde la oposición, en efecto, va a atacar, ¿no? A Morena, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo creo que Slim no es un empresario, Slim es un político y hace política, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que él también está de ahí, de alguna manera, viendo por dónde van a venir
ciertos golpes. Estaba yo platicando con el abogado de víctimas de la línea 12 y él me dice de algo muy raro, me dice, mira, el juez, nos íbamos a las comparecencias y el juez siempre nos rechazaba pruebas, pero un día nos empezó a aceptar pruebas de todo y nosotros dijimos, oye, algo está pasando. Y dice, yo no entendía, y dice, y justo entre ese día y al día siguiente, Marcelo Ebrard tenía que definir si se quedaba en Morena o no. Dice, y a nosotros nos llamó la atención porque el juez nos aceptó muchas pruebas que van en contra de Marcelo y que no nos las habían aceptado en las audiencias, ¿no? Y que también involucran a Carlos Slim, o sea, a la empresa, o sea, finalmente las empresas de Carlos Slim, no a Carlos Slim. Entonces, ese asunto de la línea 12 se está moviendo, ahí en los juzgados se está moviendo, ¿no? O sea, por lo menos lo que he platicado ahí con el abogado. Entonces, estoy solo suponiendo que puede ser la línea 12, bien ya lo dijo Temoris, no sabemos, estamos nada más medio imaginando, pero yo trato medio de ver, que digo, pues a lo mejor una razón política y pues podría ser por ahí, pero bueno, pues ya la veremos. Afortunadamente creo que estamos en un tiempo en donde se están viendo las cosas mucho más rápido, se están transparentando más rápido, ¿no? O sea, porque las incongruencias o las mentiras o todas las falacias que se dan dentro de la política no se están sosteniendo tanto tiempo, ¿no? Y las estamos viendo casi en tiempo real. Ah, claro, ¿no? Por ejemplo, Monreal, ¿no? Ah, claro, Monreal hizo todo este show que vimos, ¿no? Como lo hizo en el 2021, ¿no? Hizo todo este show para quedarse con el feudo de la Cuauhtémoc. Ah, ok, es eso, ¿no? O sea, no sabemos qué negoció, o sea, bueno, a cambio de que él que dio para que le dieran Cuauhtémoc, ya se sabrá quizá en su momento. Yo supongo que es información, yo supongo que son complicidades que han trabado con Monreal, pero bueno, ya me pasé a otro tema, perdón. Perdón, gracias, Manuel. Digo, Alejandro, déjenme cambiar un poquito el orden a propósito de precisamente esto que habías propuesto, Alejandro, de hablar de, pues, algunos, no sé, espectáculos o no sé cómo llamar esto que señalas que estaba pasando también con Ernestina Godoy, y con Maines, que pues parece ser que, pues Maines ya se está especializando por dar algún tipo de show o espectáculo. Ay, ¿ahora qué hizo? Sí, ¿y ahora qué hizo? Sí, así ándale, así aplica, ¿no? Ahora en dónde agarró la peda. Y con Ernestina Godoy, pues la próxima senadora de la República, pues señalabas también algo, yo me metí a ver de que por dónde iba el asunto, ya más o menos ahorita vamos a pasar algo, pero ¿qué decía al respecto, mi querido Alejandro? No, pues mira, más allá del ridículo, o sea, digo, porque pues, finalmente ves a una gente seria como la maestra Godoy, ¿no? Bailando, ¿no? En un programa que, bueno, ya también, ese es otro tema, ¿no? Porque como el Canal 11, ¿no? Produce un programa así, ¿no? O sea, vi ahí a un monero que hace como en Televisa, que hacía el monito cada vez que terminaba el programa y se lo entregaba al invitado, ¿no? O sea, ese tipo de programas, ¿no? Pero además, o sea, lo más terrible del video es cuando una de las conductoras le dice a la maestra, ah, y también baila, ¿no? O sea, horror, horror, todo mal, todo mal, todo mal, ¿no? Y yo creo que ahí al final, bueno, pienso y digo, cómo el marketing, de alguna manera, de los candidatos, ¿no? Pues no, pues sí, podrá funcionar para crearnos quiénes son estos personajes, pero ellos mismos al final se exhiben, ¿no? En las redes sociales, hoy todo es imagen y hoy el pez muere más rápido por la boca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa, les está pasando a muchos de los políticos que intentan de alguna manera entrarle con el grupo joven. No sé si los jóvenes quieren esto, yo estoy muy desligado, muy despegado, no tengo hijos, no sé, no me relaciono Yo lo tanto dudo, Alex, la verdad. claro, no, o sea, no me relaciono tanto con jóvenes, pero yo creo que no, que los jóvenes espero creo que son más inteligentes que eso, ¿no? Y no van a caer en este tipo de cosas. O sea, lo de Maines me parece que es, por ejemplo, ya el de Braille total, ¿no? Y que le puede costar, o sea, digo, yo creo que sí,
que trataron de sacar un provecho, ¿no? Ante un sector decepcionado y despolitizado, pues claro que a mí me parece que Maínez es el de los peores candidatos que ha habido en la historia de candidatos a la presidencia de la República, pero hay un sector que podría votarlo, incluso por el peor candidato, ¿no? Pero, pues, creo que su propia exhibición, ¿no? Al final, luego de estos personajes, pues los hacen caer en lo que son realmente, ¿no? Yo les decía hace 8 días, ¿no? Bueno, pues yo la vez que vi a Maínez, pues me lo topé en el Covadonga y pues, o sea, siempre borracho, ¿no? Digo, también, yo no tengo bronca, pues yo también, ¿no? Yo fumo marihuana todos los días, ¿no? Y a lo mejor no tengo problema por eso, ¿no? Pero yo no soy candidato a presidente, ¿no? O sea, yo solamente digo aquí mis opiniones y si la gente me las acepta, qué bueno, y muchas gracias, se les agradece, pero hasta allá, pero digamos, no voy más allá. Él sí, él tiene, bueno, sé que tengo yo una responsabilidad, por supuesto, periodística, pero él tiene una responsabilidad mucho más grande porque es un candidato presidencial. Y así la mayoría de los políticos, ¿no? Yo creo que la próxima semana, ojalá que podamos hablar de las listas de todos los que están saliendo, ¿no? Candidatos a diputados, senadores, ¿no? Estaba viendo por ahí que el Partido Verde está rescatando a Eugenio Hernández, ¿no? O los candidatos que están saliendo ya para la ciudad, porque yo creo que vamos a ver cómo muchos de estos personajes están ahí, bueno, obviamente por unas complicidades, prebendas, etc., ¿no? Pero también como unos de estos personajes el marketing tampoco les va a ayudar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque su naturaleza, ¿no? Es de una gente oscura, de una gente con un pasado, pues, no muy lícito, ¿no? Y que tarde o temprano se van a tener que exhibir. Entonces, ojalá que lo veamos, bueno, que la próxima semana discutamos como las listas, porque yo creo que ahí sí podemos hacer una buena peinada, una buena observación de por dónde andan y qué tanta basura está regresando a la política después de este periodo que se dieron de alguna manera como de sexenio sabático, ¿no? Porque pues tampoco podían de alguna manera confrontar a López Obrador, ¿no? O sea, tan fuerte es AMLO que no podían, y yo creo que ahora se están reorganizando o reagrupando en Morena y en Movimiento Ciudadano y en el Verde Ecologista, ¿no? Para ver si tienen alguna oportunidad ahí no sé, de ser como el contrapeso de Sheinbaum, pero eso ya esperemos que lo veamos la próxima semana, perdón. Muchas gracias, Alejandro. Oye, Premio Violeta, yo nada más quería pedir que nos dijeran qué hizo Maínez, porque de verdad me lo perdí. No, es que esta vez no, o sea, no hizo nada, ¿no? O sí hizo, ¿no? O mira, si tú entras a su perfil, digo, yo casi no entro, digo, lo tengo silenciado porque era un tipo que tuiteaba cada rato, ¿no? Y que siempre presumía hoy fui a denunciar a fulanito, ¿no? O sea, yo aquí les digo que él debería ser así como el Lord Denuncia, ¿no? Porque yo te aseguro que si un reportero va y pregunta a la FGR, oye, ¿y cuántas denuncias ha venido a ratificar Maínez? No iba a ratificar ninguna, es puro show, ¿no? No, yo creo que Igual que Xochitl. claro, el hecho de que haya Oye, pero bajado el también video. Alejandro Rojas Díaz Durán es otro que ha hecho Uy, carrera política presentando denuncias. No se sabe más que haya hecho, pero nada, sí, denuncias, ¿qué claro. tal? Sí, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que ahora el hecho de que hayan bajado el video, que lo hayan medio censurado ese video, ¿no? Pues te habla, ¿no? De un control de daños, y cada vez que sube un video, las respuestas de la banda es así geniales, ¿no? O sea, yo creo que si la tenía, él te tiene que darse a conocer, ese es su reto, ¿no? Y yo creo que lo está llevando a cabo, ¿no? Es decir, la gente lo está conociendo. El problema es, ahora sí, Ese. como dice el costo, ¿no? Pero ¿bajo qué costo, no? ¿A qué costo, cabrón, no? O sea, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver si el marketing le ayuda, ¿no? Pues para remontar esta imagen, ¿no? Ya del mi rey chavorruco, pedillo, ¿no? Que no hace nada, que solamente está pisteando, ¿no? Y pues entonces, Manuel, tienes la palabra. Yo no había visto este video de Ernestina Godoy bailando el jarabe tapatío. No sé si ustedes ya toda la audiencia lo vio. Y yo decía, ¿a qué se referirán
de estos bailes, y ahí decía Alejandro ridículos de Ernestina Godoy. Bueno, pues qué decir sobre esto. Y también si pudiéramos, ayer ya hablamos aquí de la Cuauhtémoc, pero también decíamos que están otros casos, ya Temoris hablaba de Coyoacán. Y bueno, pues otros casos. Ah, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Se va a pasar el baile del jarabe tapatío. Pero Manuel, ¿qué decir sobre esto que está pasando? Además de este baile, los candidatos también que empezamos a analizar el día de ayer aquí. Sí, pues a mí me parece que, digo yo, más allá del bailecito y esas cosas, pues a mí me parece que se acaban de evidenciar muchas de las limitaciones que hay en cuanto a la visión de cómo deben usarse los medios públicos. O sea, a mí me parece bien que hagan programas de concursos o estas cosas. Yo creo que no todo se debe centrar en la política, pero si vas a optar por ese camino, pues qué necesidad tienes de andar promoviendo políticos como Ernestina Godoy y haciendo bailecitos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parece terrible. O sea, cuando realmente México está muy necesitado y muy urgido de fortalecer a los medios públicos para responder a embates mediáticos, sobre todo los provenientes del exterior, como lo de la DEA, el Financial Times, que ya también ahí apuntó sus miras contra López Obrador, aunque no les pegó tanto, etcétera, etcétera. Y aquí pues se utilizan los medios públicos pues para hacerle promoción a algunos perfiles políticos afines al gobierno en turno. Pues me parece una visión muy corta, muy pobre, muy lamentable, ¿no? Cuando realmente creo que todo lo que tiene que ver con el aparato mediático, pues ha sido muy desdeñado por la 4T en general, por el presidente López Obrador, cuando realmente hoy la principal trinchera de batalla política en el mundo, pues son los medios de comunicación, y aquí ha habido pues un desdén muy grande hacia todo lo que son los medios. Digo, pues ahí están los medios públicos. Yo creo que Genaro Villamil no ha hecho una mala labor, pero que sí está muy ahorcado del presupuesto. Creo que es más un tema presupuestal, pero también de imaginación, o sea, porque también la televisión pública en México no sale de programas de debate, ahora con programas de concursos para seguir con perfiles políticos, cuando realmente pues se debería de abrir a otros espectros, ¿no? En la televisión argentina pues hicieron algunos programas de filosofía, cosas que te aporten un poco más a la sociedad, no nada más eh, estos intentos de generar simpatías entre ciertos perfiles en tiempo de campañas. Me parece que es como un uso muy, muy básico, muy elemental de los medios de comunicación, y creo que deberían de ponerle énfasis ahí, o sea, porque realmente se va a ir López Obrador, ya no le queda mucho tiempo en la presidencia de la República. Se van a acabar las conferencias matutinas. Habrá que ver qué efecto va a tener Claudia Sheinbaum en sus conferencias ya en solitario, pero la ofensiva mediática que se viene el próximo sexenio, yo no sé si Sheinbaum y su equipo estén preparados para saber torearlo o saber contener estas grandes embestidas que se vienen, de la misma manera que lo hizo López Obrador, que tiene un talento natural para posicionar ciertos temas sobre la agenda, para responder a los medios y situaciones de estas, ¿no? Entonces sí requiere el país pues medios de otra índole, y me parece pues lamentable que en esto se haya ido el presupuesto entre programas de esta naturaleza, y por otro lado pues todo el tema de Notimex que fue un rotundo desastre, ¿no? O sea, es decir, México hoy no tiene instituciones, no tiene estructuras con que hacerle frente a las ofensivas mediáticas de la hegemonía globalista o de los grupos oligárquicos cuando despliegan sus grandes campañas en contra del interés público. Para eso deberían de ser los medios públicos en una buena medida, pero también para ir formando políticamente, creativamente, inventivamente. Es una forma de utilizar los aparatos ideológicos a favor del interés del pueblo, del interés público, con programas culturales que reactiven, que generen preguntas, que generen inquietudes en la mente de las personas que lo miran. Y no es el caso de lo que hemos visto con los medios públicos, y me parece muy,
muy lamentable que se haya desperdiciado esta gran oportunidad en aras de una austeridad republicana mal entendida, porque al mismo tiempo que se aplica la austeridad republicana a los medios públicos, se sigue entregando alrededor de 250 millones de pesos al año a las grandes televisoras, a la jornada, a Radio Fórmula. O sea, ya Radio Fórmula para mí siempre ha sido como, bueno, ya, o sea, las televisoras medio lo puedes llegar a entender en cierta manera, ¿no? Ni a las televisoras lo justificaría. Creo que con una quinta parte de ese dinero que se está destinando a financiar desinformadores profesionales, se hubiera podido fortalecer de buena manera los medios públicos en México, y se ha desperdiciado una oportunidad histórica para ello. Ya, gracias, Manuel. Alejandro Almazán, ¿qué decir al respecto? Te No, toca a ti. le toca a Temoris. Perdón, Temoris. Sí. Pues adelante, mi querido Temoris, tiene usted la palabra. Oye, esa tos te trae distraído, ¿no? ¿Qué onda? Ay, no sabes, hasta el gorro me trae. Oye, yo quisiera seguir en la línea de lo que está diciendo Manuel, porque también es algo que me preocupa. En las elecciones del año pasado en España, el canal Red, que es que tiene el programa La Base con Pablo Iglesias, hizo pues muchos análisis, y sobre todo yo creo que inmediatamente después de la elección hizo uno especialmente importante sobre el papel de los medios de comunicación. Porque el Partido Popular, la derecha, quedó en primer lugar. No pudo formar gobierno con Vox, porque precisamente Vox es tan radical y tan cavernario, que hace imposible la creación de una coalición con otras derechas, con las derechas nacionalistas, con la catalana, con la vasca. Pero estuvieron a un pelín. Y la pregunta que se estaban haciendo, tuvieron ahí algunos analistas, pero decían, a ver, o sea, ¿ha sido un mal gobierno el de Pedro Sánchez? Económicamente le está yendo muy bien a España, a nivel europeo está muy bien valorada, el empleo ha crecido, la recuperación después de la pandemia ha ido muy bien. ¿Cómo se explica el voto de castigo contra el PP, contra la coalición de gobierno, que es de izquierda, o más o menos algo parecido a eso? O sea, si finalmente, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. O sea, lo que dicen es que tienes un sistema de medios de comunicación totalmente volcado a la derecha, y además el Partido Socialista cometió el error de pactar con el PP, que no hubo una retribución, porque parte del pacto era desbloquear la elección de un órgano, por cierto, de control del Poder Judicial. Y le dieron o mantuvieron en manos de la derecha el control de la radio y televisión españolas. Entonces tienes al poder privado o a la tele privada totalmente volcada a la derecha, y también a la tele pública. Y solamente tienes algunos pocos medios independientes, como el propio Canal Red, como Público, como el Diario.es, que están haciendo un periodismo ya volcado hacia la sociedad. Aquí, o sea, la destrucción de Notimex fue un desastre. El presidente dice que le basta con la mañanera. La Notimex y la mañanera no tienen la misma función. Y sí, hacía falta un medio público, pues como nos lo prometieron en un principio, que era una BBC, como la británica. Un canal de prestigio, con buena programación, con excelente programación, y que además permita que otro tipo de voces se expresen en lugar de que sean las mismas de siempre. No lo tenemos, no ha ocurrido, siguen siendo muy débiles. Efectivamente, este programa pues es de bastante mala calidad. Los conductores pues no están al nivel, y el mismo concepto, o sea, le fueron a preguntar, o sea, a mí me parece que dañaron la imagen de Ernestina Godoy, haciéndole preguntas estúpidas. O sea, es que o sea, bueno, yo no llegué a la parte del bailecito,
porque no pude soportarlo. Pero haciendo preguntas, o sea, no sé ya, ¿de cuántos colores hay en la bandera mexicana? ¿3, 18 o 5,000? O sea, es que era profundamente estúpido. O sea, realmente creen que la gente es tonta contra lo que es el presidente. Entonces, a mí me parece que Claudia sí puede darle, o sea, como la vimos en la pandemia, con una conferencia de prensa constante, en donde lo que hizo Claudia fue en un estilo muy distinto al de Andrés Manuel. Pero Claudia básicamente lo que hizo fue transmitir autoridad, transmitir control, transmitir la imagen de que al frente de Ciudad de México, enfrentando la pandemia, hay alguien con autoridad científica y con autoridad política para controlar a la ciudad y que no se le escape de control mientras estamos en la emergencia. Yo me imagino que una Claudia en las mañaneras, pues será parecido, ¿no? Un estilo muy distinto al de Andrés Manuel, pero no me parece que vaya a desmerecer. Tal vez no pueda aventarse esas conferencias de 2 o 3 horas, que bueno, que sí son kilométricas, y con una conferencia de 1 hora ya a mí me parece que será más que suficiente. Pero eso no siempre va a ser así y no siempre va, o sea, ¿cómo vamos a contener la ofensiva del poder mediático que se va a registrar contra Claudia y también contra otros personajes más adelante? A mí me parece que no se han generado los instrumentos y que pues finalmente seguirán siendo espacios como este, con canales independientes, con medios independientes, en donde la gente podrá encontrar un respaldo, un vínculo informativo hacia lo que está ocurriendo y también de opinión. Pero no es suficiente, porque siguen siendo espacios encerrados en YouTube, en portales, y la mayor parte de la población se sigue informando a través de los canales abiertos de la televisión. O sea, Imagen, Fórmula, Televisa y pues la televisora de un señor con pensamiento fascista como es Ricardo Salinas Pliego. Ya, Pues los pues, esperamos el próximo miércoles para bailar el jarabe tapatío. Por favor, vayan ahí entrenando y ya. pues sí, Además, una de las conductoras es la esposa, ¿no? De Martí Batres, se llama Daniele, algo así, es una chica, ¿no? ¿así? Sí, y que también me quedo pensando, digo, no, todo está mal en ese programa, o sea, Oye, todo, o sea, arma, vi que mal, apareció mal. ahí también Rapé, el monero. Sí, él es el que hace el dibujo Del Ah, invitado, que, ¿no? bueno, a mí me parece que el talento de Rapé es bastante superior al papel que le están dando en ese programa. Así es, así Pero lo es. que decías tú, Temoris, ¿no? O Manuel, habría que cuidar a los personajes y eso no ayuda, ¿no? O sea, no ayuda para qué ponerla a bailar, no ayuda en nada. Así es que, bueno, No, pues si vas a hacer un programa de concursos, pues ábrelo a la gente, no a los políticos para que se hagan promoción política. O sea, que es un sinsentido, creo yo. es. Perdón, Violeta. No, para nada, no, pues ya aquí los esperamos, no para que haya baile el próximo miércoles, pero sí seguir analizando el pues, baile que nos están pues metiendo los. sí, y chupando que es gerundio. Eso es todo. Venga, Este, pues. bueno, pues jóvenes, caballeros, estamos en contacto. Un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, y muy atento a luego. lo que Bye. está pasando en Rafah, que viene el genocidio, no hemos visto lo peor. Bueno, Sí, viene sí, lo sí. peor. Un abrazo y ahí estamos al habla. Abrazo. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Gracias.